Mi tío se nombró administrador de la empresa familiar y casi la destruye. Mi abuelo fundó un taller mecánico en 1978. Con el tiempo, el negocio creció hasta convertirse en un centro de servicio automotriz completo con 3 sucursales en la ciudad. Cuando yo tenía 17 años, mi abuelo me ofreció trabajar allí los fines de semana mientras terminaba la preparatoria. Acepté, pensando que sería temporal, pero el trabajo me gustó. Aprendí sobre mecánica, administración y trato con clientes. Para cuando terminé la universidad con un título en administración de empresas, ya llevaba 8 años en el negocio familiar y conocía cada aspecto de la operación. El taller principal siempre fue manejado directamente por mi abuelo, con ayuda de mi padre y mi tío Roberto. Mi padre se encargaba del área técnica, supervisando a los mecánicos y asegurando la calidad del trabajo. Mi tío Roberto manejaba las compras de refacciones y el inventario. Yo me había convertido en el encargado de atención al cliente y coordinación de servicios. Teníamos otros familiares y empleados de confianza en las sucursales, pero la operación central siempre estuvo en manos de nosotros 3, bajo la dirección de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre práctico. Nunca estudió administración formal, pero tenía un sentido agudo para los negocios y, más importante aún, para las personas. Conocía a la mayoría de nuestros clientes por nombre. Sabía quiénes eran puntuales con los pagos y quienes necesitaban un poco más de tiempo. Tomaba decisiones basándose en el contexto completo de cada situación, no en reglas rígidas. Esa flexibilidad, combinada con trabajo de calidad, había construido una base de clientes leales durante décadas. En diciembre de hace 3 años, mi abuelo sufrió un infarto. No fue fatal, pero fue suficientemente serio como para que los doctores le ordenaran retirarse completamente del trabajo. A sus 76 años, había llegado el momento de dejar el negocio en otras manos. La pregunta era en qué manos. Mi padre no quería el puesto de administrador general. Él amaba el trabajo técnico pero odiaba lidiar con números, papeleo y decisiones administrativas. Me lo dijo directamente, prefería seguir haciendo lo que hacía bien. Mi tío Roberto, por otro lado, inmediatamente expresó interés en tomar el control total. Argumentó que era el hijo mayor, que llevaba más tiempo en el negocio que yo, y que merecía la oportunidad. Mi abuelo, desde su cama de hospital, tomó una decisión que en retrospectiva fue un error. Le dio el puesto a mi tío Roberto, probablemente porque no quería crear conflicto entre sus hijos y porque confiaba en que mi tío había aprendido lo suficiente durante todos esos años. Me pidió que apoyara a Roberto y que siguiera manejando la relación con los clientes, que era donde yo destacaba. Le prometí que lo haría. Roberto asumió oficialmente como administrador general en enero. Durante las primeras semanas, no cambió mucho. Continuó con los procedimientos establecidos y consultaba regularmente con mi padre y conmigo sobre decisiones importantes. Pensé que tal vez la transición sería más suave de lo que había temido, pero en febrero, Roberto regresó de un seminario de gestión empresarial con ideas completamente nuevas. Llamó a una reunión familiar donde mi padre, mis 2 primas que trabajaban en las sucursales, y yo estábamos presentes. Roberto anunció que había identificado serios problemas en cómo operábamos y que implementaría cambios importantes para modernizar el negocio. El primer cambio fue eliminar lo que él llamó favoritismo con clientes. Dijo que mi abuelo había sido demasiado blando, permitiendo que algunos clientes pagaran tarde o negociaran precios, y que eso nos costaba dinero. Desde ese momento, todos los clientes serían tratados exactamente igual. Precios fijos sin negociación, pago inmediato al completar el servicio, sin excepciones. Si un cliente no podía pagar de inmediato, simplemente no retiraríamos su vehículo hasta que lo hiciera. Le expliqué que muchos de nuestros clientes más leales eran personas que mi abuelo había conocido durante décadas. Algunos eran familias trabajadoras que ocasionalmente necesitaban unos días extra para reunir el dinero de una reparación grande. Mi abuelo siempre había trabajado con ellos porque sabía que eventualmente pagarían, y esa confianza había generado lealtad inquebrantable. Roberto me interrumpió y dijo que esa era exactamente la mentalidad que estaba tratando de eliminar. Que un negocio profesional no podía operar basándose en sentimientos y relaciones personales. Que las reglas debían aplicarse consistentemente a todos. Mi prima Andrea, que manejaba una de las sucursales, preguntó qué haríamos con el señor Campos, un cliente de más de 20 años que siempre traía su camioneta de trabajo con nosotros. Él pagaba cada 15 días cuando recibía su sueldo, y nunca había fallado en un pago. Roberto respondió que si el señor Campos quería servicio, tendría que pagar como todos los demás,
Al momento, el segundo cambio fue implementar comisiones para los empleados basadas estrictamente en ventas adicionales. Roberto había calculado que no estábamos maximizando los ingresos por cliente. Dijo que cada vez que un cliente traía su auto para un servicio específico, deberíamos estar vendiéndole servicios adicionales. Estableció cuotas mensuales para cada empleado de servicio al cliente. Si no alcanzábamos las cuotas, habría consecuencias. Le señalé que nuestro modelo siempre había sido honestidad primero. Si un cliente traía su auto para cambio de aceite y todo lo demás estaba bien, le decíamos que todo estaba bien. No inventábamos problemas para vender más. Esa honestidad era una de las razones principales por las que los clientes confiaban en nosotros y regresaban. Roberto dijo que yo estaba siendo ingenuo, que todos los talleres serios maximizaban ingresos por visita y que no estábamos siendo deshonestos, solo completos en nuestras inspecciones. Mi padre, que había permanecido callado durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. Dijo que él no iba a permitir que sus mecánicos recomendaran trabajos innecesarios, que había construido su reputación en trabajo honesto y no iba a destruirla por cuotas de ventas. Roberto lo miró fríamente y le recordó que ya no era mi abuelo quien tomaba las decisiones, sino él. Que si mi padre quería seguir trabajando ahí, tendría que adaptarse a la nueva filosofía empresarial. El tercer cambio fue el que más me afectó directamente. Roberto decidió que yo pasaba demasiado tiempo hablando con clientes y no suficiente tiempo procesando servicios. Estableció un límite de tiempo para cada interacción con clientes, no más de 5 minutos por persona. Si un cliente tenía preguntas o preocupaciones que requerían más tiempo, debía agendar una cita formal con él, lo cual generalmente significaba esperar varios días porque Roberto siempre estaba ocupado. Le expliqué que muchas de nuestras ventas y la lealtad de los clientes venían precisamente de tomar el tiempo necesario para explicar las cosas, escuchar sus preocupaciones y construir confianza. Que no podía resolver problemas complejos en 5 minutos. Roberto respondió que si no podía hacerlo más eficientemente, tal vez necesitaba más capacitación. Esas fueron sus palabras exactas. Intenté razonar con él durante las siguientes semanas. Le mostré números que demostraban que nuestros clientes más rentables a largo plazo eran aquellos con quienes habíamos construido relaciones personales. Le expliqué que el mercado de servicios automotrices era altamente competitivo y que nuestra ventaja principal era la confianza y la reputación. Él desestimó todos mis argumentos diciendo que yo no entendía los principios modernos de gestión empresarial, que él había tomado seminarios y leído libros sobre el tema, y que sabía lo que estaba haciendo. Fue en ese momento que tomé una decisión. Si Roberto quería que siguiéramos sus reglas exactamente como las había establecido, sin usar nuestro criterio o conocimiento de los clientes, entonces eso es exactamente lo que haría. Seguiría cada una de sus políticas al pie de la letra, documentaría todo, y dejaría que los resultados hablaran por sí mismos. El lunes siguiente, llegó el señor Campos con su camioneta para el servicio habitual. Era una reparación de frenos que costaría alrededor de 4,000 pesos. Como siempre, él esperaba poder pagar el viernes siguiente cuando recibiera su cheque de pago. Normalmente, yo habría aceptado sin problema. Pero ahora teníamos la nueva política. Le expliqué que las reglas habían cambiado y que necesitaríamos el pago completo antes de entregarle su vehículo. El señor Campos se sorprendió. Me preguntó si había algún problema con su historial de pagos. Le dije que no, que él siempre había sido un cliente ejemplar, pero que ahora teníamos políticas nuevas que aplicaban a todos sin excepción. Él quedó visiblemente molesto. Me dijo que había confiado en nosotros durante más de 20 años y que esta falta de flexibilidad lo decepcionaba profundamente. Me pidió hablar con el encargado. Lo dirigí a Roberto. Roberto le repitió exactamente lo mismo que yo le había dicho, pero con menos tacto. El señor Campos finalmente aceptó, dejó su camioneta, pero mencionó que buscaría otras opciones en el futuro. Cuando se fue, Roberto me felicitó por haber aplicado la política correctamente. Durante las siguientes semanas, situaciones similares se repitieron con otros clientes de largo tiempo. La señora Gutiérrez, que traía sus 3 vehículos con nosotros, pidió una extensión de 2 días para pagar una reparación grande porque su banco había bloqueado temporalmente su tarjeta. Le dije que no podíamos hacer excepciones. Ella pagó ese día pero nunca regresó. El señor Álvarez, dueño de una pequeña flotilla de taxis, siempre había pagado al final de cada mes por todos sus servicios. Cuando intentó mantener ese arreglo, Roberto se negó. Él movió su negocio a otro taller. La política de comisiones por ventas adicionales creó problemas diferentes. Los clientes comenzaron a quejarse de que les estábamos recomendando servicios que realmente no necesitaban.
Varios mencionaron específicamente que nunca antes habíamos sido así. Uno de nuestros empleados más jóvenes, tratando de cumplir su cuota, le dijo a una clienta que necesitaba reemplazar sus amortiguadores cuando en realidad estaban en perfectas condiciones. La clienta obtuvo una segunda opinión en otro taller y regresó furiosa, acusándonos de intentar estafarla. Yo documenté cada una de estas quejas y pérdidas de clientes en reportes semanales que enviaba a Roberto. No incluía mis opiniones ni sugerencias, solo hechos. Cliente X se fue después de años. Cliente Z se quejó de recomendaciones innecesarias. Perdimos la cuenta de la flotilla del señor Álvarez que representaba ingresos mensuales de 30,000 pesos. Roberto ignoró estos reportes o los desestimó diciendo que eran pérdidas temporales durante el periodo de transición. La política de límite de tiempo de 5 minutos por cliente creó el caos más visible. Un día llegó un cliente con un problema eléctrico complejo en su auto. Necesitaba que le explicara las diferentes opciones de reparación, los costos asociados y el tiempo estimado. Esa conversación normalmente me hubiera tomado 15 o 20 minutos. Pero ahora tenía el límite de 5 minutos. Cuando se cumplió el tiempo, le dije que tendría que agendar una cita con Roberto si necesitaba más información. El cliente se molestó. Preguntó por qué no podía simplemente terminar de explicarle ahí mismo. Le dije que eran las nuevas políticas. Él preguntó cuándo podría hablar con Roberto. Revisé el calendario y la cita más cercana disponible era en 5 días. El cliente dijo que necesitaba su auto antes y que iría a otro lugar donde pudieran atenderlo apropiadamente. Se fue y nunca regresó. Mi padre observaba todo esto con creciente frustración. Sus mecánicos le reportaban que los clientes estaban descontentos, que la reputación del taller estaba deteriorándose, y que ellos se sentían incómodos presionando ventas innecesarias. Mi padre intentó hablar con Roberto varias veces. Roberto le decía que los números eventualmente demostrarían que tenía razón, que solo necesitábamos darle tiempo al sistema, pero los números no mejoraron. En marzo, nuestros ingresos cayeron un 12% comparado con el mismo mes del año anterior. En abril, la caída fue del 18%. En mayo, del 23%. Roberto culpaba todo excepto sus políticas, la economía, la competencia, la falta de esfuerzo de los empleados, incluso la resistencia al cambio de mi padre y mía. En junio ocurrió el incidente que finalmente forzó una resolución. Una de nuestras clientas más antiguas, la doctora Salinas, trajo su auto para servicio de rutina. Ella había sido cliente desde que mi abuelo abrió el taller. Era médica en el hospital local y nos recomendaba constantemente a sus colegas. Su lealtad nos había traído docenas de clientes profesionales de alto valor a lo largo de los años. El mecánico que revisó su auto, presionado por las cuotas de ventas, le recomendó reemplazar varios componentes que, según él, estaban desgastados. El trabajo total sumaba casi 15,000 pesos. La doctora Salinas, confiando en nosotros como siempre lo había hecho, autorizó todo el trabajo, pero su esposo era ingeniero mecánico. Cuando ella le contó sobre las reparaciones, él se ofreció a revisar las piezas viejas que habíamos removido. Descubrió que al menos 3 de los componentes reemplazados estaban en condiciones perfectamente funcionales. No había razón técnica para haberlos cambiado. La doctora Salinas regresó al día siguiente, extremadamente molesta. Pidió hablar con el propietario. Yo le expliqué que mi abuelo se había retirado y que ahora mi tío Roberto administraba el negocio. Ella insistió en hablar con él. Roberto, sin conocer el contexto completo, la atendió con su actitud habitual de las reglas son las reglas. Cuando ella explicó el problema y mostró el análisis de su esposo, Roberto se puso a la defensiva. Le dijo que nuestros mecánicos eran profesionales y que si habían recomendado los cambios, era porque eran necesarios según los estándares de la industria. La doctora Salinas, una mujer normalmente calmada y profesional, alzó la voz. Dijo que llevaba 32 años trayendo sus autos con nosotros, que jamás había dudado de nuestra honestidad, pero que esto era claramente un intento de cobrarle por trabajo innecesario. Exigió un reembolso parcial. Roberto se negó. Dijo que el trabajo se había completado según lo autorizado y que no daríamos reembolsos. La doctora Salinas dijo que entonces nos vería en la Oficina de Protección al Consumidor y que se aseguraría de que todos sus conocidos supieran cómo habíamos cambiado. Ella cumplió su palabra. Presentó una queja formal, nos calificó negativamente en todas las plataformas en línea, y aparentemente corrió la voz entre su círculo profesional. En las siguientes 3 semanas, perdimos 7 clientes que específicamente mencionaron que la doctora Salinas les había advertido sobre nosotros. Mi abuelo, aunque oficialmente retirado, seguía en contacto con algunos clientes antiguos.
Cuando se enteró del incidente con la doctora Salinas, llamó a una reunión familiar de emergencia. Estaban presentes él, mi padre, Roberto, mis primas, y yo. Mi abuelo, todavía recuperándose pero con su mente tan aguda como siempre, pidió una explicación completa de lo que estaba pasando. Roberto presentó su versión primero. Habló sobre modernización, eficiencia, eliminación de favoritismos y maximización de ingresos. Dijo que algunos clientes viejos estaban resistiéndose al cambio pero que eventualmente se adaptarían o serían reemplazados por clientes nuevos que aceptaran las nuevas políticas. Mencionó que los problemas eran temporales y que su visión a largo plazo eventualmente daría frutos. Mi abuelo escuchó sin interrumpir. Luego me pidió mi versión. Saqué todos los reportes que había estado enviando a Roberto durante los últimos 5 meses. Documentación de cada cliente perdido, cada queja registrada, la caída constante en ingresos, las revisiones negativas en línea. Expliqué cómo las nuevas políticas habían erosionado sistemáticamente la confianza que habíamos construido durante décadas. No usé términos emocionales ni hice acusaciones personales. Solo presenté los hechos y los números. Mi padre agregó su perspectiva. Habló sobre cómo la moral de los mecánicos había caído, cómo varios empleados de confianza habían expresado que estaban considerando buscar trabajo en otro lugar, y cómo él personalmente se sentía incómodo con la presión de recomendar trabajos innecesarios. Mis primas confirmaron que situaciones similares estaban ocurriendo en las sucursales. Mi abuelo permaneció en silencio durante varios minutos después de que terminamos. Finalmente, se dirigió a Roberto. Le preguntó si realmente creía que sus políticas estaban funcionando. Roberto respondió que sí, que solo necesitaban más tiempo. Mi abuelo le preguntó cuánto tiempo. Roberto dijo que al menos 6 meses más para ver resultados reales. Mi abuelo negó con la cabeza. Dijo algo que nunca olvidaré. Roberto, yo construí este negocio durante 45 años tratando a las personas como personas, no como números en una hoja de cálculo. Tú lo has estado destruyendo durante 5 meses tratando a las personas como números. No voy a permitir que continúes por 6 meses más. Le pidió a Roberto que renunciara como administrador general. Roberto se negó. Argumentó que era el hijo mayor, que tenía derecho al puesto, que no podía simplemente quitárselo. Mi abuelo le recordó que aunque el negocio eventualmente sería dividido entre la familia, él todavía era el propietario legal y que tenía la autoridad para tomar esta decisión. Le ofreció a Roberto continuar en su puesto anterior manejando compras e inventario, o tomar una compensación financiera y buscar otras oportunidades. Roberto eligió irse. Fue un momento extremadamente tenso y doloroso para la familia. Roberto sintió que lo habían traicionado, especialmente porque yo había documentado todo tan meticulosamente. Dejó de hablarme durante casi un año. Mi padre se sintió atrapado entre apoyar a su hermano y reconocer que las decisiones de Roberto estaban dañando el negocio. Hubo cenas familiares incómodas y celebraciones a las que Roberto no asistió. Mi abuelo me pidió que asumiera como administrador general temporalmente mientras decidíamos una estructura de gestión más permanente. Mi primera acción fue revertir todas las políticas que Roberto había implementado. Volvimos al modelo de relaciones personales con clientes, honestidad en recomendaciones y flexibilidad basada en contexto. Le pedí a mi padre que supervisara directamente a los mecánicos nuevamente, restaurando el énfasis en calidad sobre cantidad. Luego tuve la tarea más difícil, intentar recuperar a los clientes que habíamos perdido. Llamé personalmente a cada uno. A algunos, como el señor Campos y la señora Gutiérrez, les expliqué que habíamos tenido cambios administrativos problemáticos pero que ahora habíamos vuelto a nuestros valores originales. Varios aceptaron darnos otra oportunidad. Otros, comprensiblemente, decidieron que habían encontrado otros talleres satisfactorios y no veían razón para regresar. Con la doctora Salinas fue diferente. La contacté y le ofrecí una disculpa completa y un reembolso completo de los trabajos cuestionables, sin importar que legalmente probablemente no estábamos obligados a hacerlo. También le expliqué los cambios que habíamos hecho. Ella aceptó el reembolso pero me dijo honestamente que la confianza estaba rota y que necesitaría tiempo antes de considerarnos nuevamente. Le dije que lo entendía completamente. Tomó casi 8 meses recuperar nuestros niveles de ingresos previos. Algunos clientes regresaron, otros no. Tuvimos que trabajar duro para reconstruir nuestra reputación, especialmente en línea donde las revisiones negativas permanecían visibles. Pero gradualmente, mediante trabajo consistentemente bueno y trato honesto, comenzamos a recuperar terreno. Roberto eventualmente volvió a hablarme, aunque nuestra relación nunca fue la misma.
Encontró trabajo en otra compañía y, según entiendo, le va bien. En reuniones familiares ocasionales, las cosas son cordiales pero hay una distancia que no existía antes. Mi padre me dijo una vez que Roberto probablemente nunca perdonaría completamente lo que percibe como una traición de mi parte. Pero yo no veo lo que hice como traición. Simplemente seguí las reglas que Roberto estableció, las apliqué exactamente como él quería, y documenté los resultados. No saboteé nada ni actué de mala fe. Le di exactamente lo que pidió, cumplimiento total de sus políticas sin agregar mi propio criterio. El problema fue que sus políticas, cuando se aplicaban consistentemente en el mundo real, no funcionaban. Ahora, 2 años después, el negocio está estable nuevamente. Hemos recuperado aproximadamente el 80% de los clientes que perdimos y hemos ganado nuevos clientes mediante recomendaciones de boca en boca. Mi abuelo oficialmente me transfirió la administración general el año pasado, con mi padre como socio operativo. Hemos modernizado algunas cosas, como nuestro sistema de registro y seguimiento de servicios, pero mantenido los valores fundamentales que mi abuelo estableció hace décadas. Aprendí varias lecciones importantes de esta experiencia. Primero, que la autoridad sin sabiduría puede ser destructiva. Roberto tenía el título y el poder de tomar decisiones, pero carecía de la comprensión contextual de cómo funcionaba realmente nuestro negocio específico. Segundo, que los libros y seminarios sobre gestión empresarial ofrecen principios generales, pero la aplicación exitosa requiere adaptación a realidades específicas. No todos los negocios funcionan igual. Tercero, que las relaciones humanas y la confianza, aunque difíciles de cuantificar en una hoja de cálculo, son frecuentemente los activos más valiosos de un negocio. También aprendí algo sobre cumplimiento y obediencia. Cuando alguien en posición de autoridad rechaza consistentemente el consejo informado y se niega a considerar las consecuencias prácticas de sus decisiones, a veces la única opción es darles exactamente lo que piden y permitir que los resultados hablen. No fue venganza ni sabotaje. Fue simplemente dejar que la realidad hiciera su trabajo. Todavía pienso en qué hubiera pasado si hubiera continuado resistiendo abiertamente las políticas de Roberto, debatiendo cada decisión y cuestionando cada regla. Probablemente me habría despedido o forzado a renunciar, y entonces no habría estado ahí para documentar lo que sucedía ni para ayudar a reconstruir después. Al seguir sus reglas mientras documentaba los resultados, me mantuve en posición de eventualmente ayudar a corregir el rumbo. No disfruto el conflicto familiar que resultó. Desearía que Roberto hubiera estado dispuesto a escuchar desde el principio, que hubiéramos podido trabajar juntos para mejorar el negocio de manera colaborativa. Pero él tomó un camino diferente, y yo respondí de la única manera que me pareció honesta y efectiva dado las circunstancias. Mi abuelo me dijo algo hace unos meses que me quedó grabado. Dijo que cada generación tiene que decidir si va a preservar lo que funcionó o cambiarlo todo asumiendo que lo viejo necesariamente estaba mal. Que la sabiduría está en distinguir que merece preservarse y que realmente necesita cambiar. Roberto quiso cambiar todo sin entender primero qué era lo que hacía funcionar al negocio. Ese fue su error fundamental. Ahora, cuando tomo decisiones sobre el negocio, siempre me pregunto si entiendo realmente por qué las cosas se hacen de cierta manera antes de cambiarlas. No me opongo a la innovación ni a la mejora, pero insisto en que esos cambios estén informados por comprensión genuina de lo que ya funciona y por qué. Es una lección que aprendí observando tanto los éxitos de mi abuelo como los fracasos de mi tío. El negocio familiar continúa. Hemos contratado empleados nuevos, actualizado equipos, expandido servicios. Pero el principio central permanece: tratamos a las personas como personas, construimos relaciones basadas en confianza y honestidad, y tomamos decisiones considerando el contexto completo de cada situación. No siempre es eficiente según las métricas estándar de productividad, pero funciona. Y después de todo lo que pasamos, eso es lo que realmente importa.